Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas y espero que tenga unos momentos disponibles para acompañarme a escuchar el relato del día de hoy. Si le queda un poquito más de tiempo, déjenme un comentario, me gusta mucho leerlos. En el mundo de lo paranormal hay muchas explicaciones o teorías sobre por qué los fenómenos ocurren de la forma en que lo hacen. Usted tendrá su propia opinión, por supuesto, pero al igual que usted, cada quien tiene la propia. Y cada quien sabe por qué la tiene, porque solo quien vive la experiencia, quien la escucha, quien la conoce, es total y plenamente consciente de lo que le sucede. Cuando nosotros le contamos a usted alguna historia, generamos una idea que probablemente no sea la misma en cada uno de los habitantes, o inclusive no sea la misma idea que nosotros tenemos. Una idea muy generalizada, por ejemplo, es que al partir, las personas suelen dejar deudas, asuntos pendientes, quizás un abrazo, quizás una apuesta sin pagar, quizás un amor. Pero esta idea se basa en que la mente, al momento de apagarse por completo, se queda recordando eso, pensando en eso que dejó atrás, y genera una especie de eco en el tiempo y en el espacio. Ahora, con esta idea en su mente, me gustaría invitarlo a que escucháramos el relato que tenemos para usted. Así que si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa al video y vaya por ella. Aquí lo vamos a esperar, no tenemos prisa. Todos queremos pasar un rato agradable. Si va manejando un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino. Pero si tiene la oportunidad, ¿por qué no? Recuéstese en algún asiento o en un sillón, cierre sus ojos e iniciemos este recorrido. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Hay historias que uno escucha y simplemente no puede olvidar. Relatos que dejan una marca, una sombra en la memoria. Este es uno de esos casos. Nos lo cuenta una habitante de la orilla del miedo muy cercana. Lo que le ocurrió y lo que presenció sigue siendo un misterio sin respuesta aún al día de hoy. Esta habitante, a quien llamaremos Ana, era la menor de 4 hermanas, nacida y criada en un pintoresco pueblo del sur de México. Creció en un hogar donde el respeto, las buenas costumbres y el amor familiar eran los cimientos de su educación. Su padre, un hombre trabajador y recto, tenía bajo su responsabilidad la iglesia, la escuela primaria y secundaria del pueblo, la morgue, la funeraria y 2 terrenos que, en tiempos de emergencia, servían como almacenes para la Cruz Roja. Su madre, por otro lado, se encargaba de alimentar médicos, curas y profesores que constantemente entraban y salían de su casa. Era una vida estructurada, llena de responsabilidades, pero también de calidez y comunidad. Ambos eran miembros, obviamente, como ya lo dijimos, sumamente activos en esta parte del mundo, y por sus mismas responsabilidades, eran gente muy querida por todos, también eran muy conocidas. Ana estudió medicina legal y forense. Para ella esos temas no eran extraños por el trabajo de su familia en el cual ella estaba desde muy chiquita inmiscuida. Y cuando estaba en los últimos meses de su carrera, recibió una oferta inesperada. El general Yáñez, así le llamaremos, un hombre de respeto en la comunidad, le propuso dirigir la nueva clínica que se construiría junto a la morgue y la funeraria. Para Ana aquello significaba estabilidad y además la oportunidad de ayudar a sus padres en la restauración de su casa, así que sin dudarlo aceptó. El tiempo pasó y Ana se estableció en su nuevo trabajo, se acostumbró a la rutina de la clínica y a la frialdad de los cuerpos sobre la plancha, a la solemnidad de su labor. El general Yáñez, quien frecuentaba la clínica, solía visitarla, compartir un café con ella y charlar sobre el pueblo y sus proyectos. Sin embargo, una noche de tormenta, su conversación tomó un giro inesperado. Con una seriedad inusual, el general le pidió un favor peculiar. Si algún día llegaba a estar en la plancha de aquella morgue, quería que Ana se encargara de él y lo cremara de inmediato. Había dejado instrucciones detalladas con su abogado. Ana, sin darle demasiada importancia, aceptó,
Pensó que el general solo le estaba haciendo plática. De hecho, ella recuerda que pensó ya no sabe ni de qué hablar y simplemente está divagando, pero no le dio la importancia que debió. Sin embargo, se comprometió con el general. Lo que no imaginó es que esa petición se volvería realidad muy pronto. Una noche, mientras compartía la cena con sus asistentes, recibió una llamada. Un helicóptero militar había tenido un accidente y entre los fallecidos estaba el general Yáñez. Su cuerpo, junto con el de otros 3 soldados, estaba siendo trasladado a la clínica. La noticia la dejó helada. Con el corazón oprimido, recordó su última conversación con él y no pudo evitar preguntarse si, de algún modo, el general había presentido su destino. O tal vez lo conocía, no sé. Horas más tarde, los cuerpos llegaron y Ana, con la profesionalidad que la caracterizaba, se dispuso a hacer su trabajo. La lluvia golpeaba los cristales y la clínica estaba envuelta en una atmósfera pesada, densa. Decidió empezar con el general. Mientras se ponía los guantes, encendió la música de piano que solía acompañarla en estos momentos y, como su padre le había enseñado, habló con el difunto. No sé si ustedes hayan escuchado este dato curioso, pero es sabido por muchas personas que trabajan en estos ámbitos que cuando un cadáver llega rígido, lo debes de tranquilizar, hablarle de manera suave y además pedirle permiso para trabajar con él, para que el cuerpo pierda rigidez. Y así lo hizo Ana. Le aseguró a aquel cadáver que todo estaría bien, que había dejado un legado en su comunidad y que podía seguir su camino en paz. Pero en cuanto se acercó con el bisturí, sintió algo imposible. Una mano fría y firme se cerró alrededor de su muñeca. Ana contuvo el aliento. Lentamente levantó la mirada y se encontró con el rostro inmóvil del general. La morgue entera pareció encogerse, las luces parpadearon y el aire se volvió helado. Intentó soltarse, pero la presión aumentó, y entonces, en un murmullo gutural, una sola frase emergió de aquellos labios que no debían hablar, de los labios del general. ¿No está listo todavía? El pánico la invadió. Ana soltó un grito desgarrador y forcejeó con la mano muerta que la aprisionaba. De repente entraron personas y irrumpieron en el quirófano al escucharla gritar, y entre 3 personas lograron liberarla, pero antes de que pudieran procesar lo que estaba ocurriendo, el general, que yacía inerte momentos antes, se incorporó bruscamente en la plancha ante la mirada incrédula de todos los presentes. Los gritos resonaron en la clínica. Un guardia y una vecina que pasaban cerca llamaron al sacerdote del pueblo, quien llegó en cuestión de minutos. Ana, aún temblorosa, relató lo sucedido mientras el general permanecía sentado con los ojos cerrados. El sacerdote se acercó con cautela y en ese instante el cuerpo sin vida cayó atrás con un golpe seco. Sin embargo, lo que ocurrió después fue aún más aterrador. El cadáver comenzó a moverse de lado a lado, pero no como lo haría usted o yo. Era un movimiento extraño, como si la fuerza de ese movimiento o el origen de ese movimiento no viniera del cuerpo en sí. Era más bien como si una fuerza invisible, como si algo que no se podía ver, agitara el cuerpo. Las luces titilaban en un ritmo inconstante. Ana, aterrorizada obviamente, colocó su estetoscopio en el pecho del general, pero no escuchó nada, no había signos de vida, y sin embargo su piel sudaba. Esto la puso a pensar, porque con todo lo que estaba pasando, ella había hasta empezado a dudar de que el general estuviera muerto. Ella había tomado signos vitales, es verdad, es lo primero que hace, pero también era verdad que eso estaba sucediendo justo frente a sus ojos. ¿Y sabe usted algo? Los muertos no sudan. El sacerdote cerró los ojos y murmuró oraciones. Poco a poco, los movimientos del cuerpo del general cesaron y la morgue recuperó su calma. Poco a poco los presentes bajaron solo un poco la guardia. Exhausta y aún en shock, Ana preguntó al sacerdote qué había sucedido. Él la miró con tristeza y le dijo: «Hay almas que deben mucho y no pueden irse. Los misterios de la muerte o de la vida después de la muerte aún no los conocemos totalmente. Él debe tener algo pendiente. Algo debe haber que lo mantiene atado a este mundo». Y Ana lo supo inmediatamente.
No solo recordó el deseo del general respecto a su cuerpo, sino algo en su mente y en su corazón le hizo recordar las palabras. Tenían que cremarlo inmediatamente, pero como si el recuerdo no saliera de su propia mente. Fue como cuando alguien agita frente a ti algo que habías olvidado, pero que debes recordar. No lo recuerdas por ti mismo, pero sí lo recuerdas. Esa misma noche Ana confirmó una y otra vez que el general realmente estaba muerto, retomando sus signos vitales. Ya estando sola pudo ser más dedicada al trabajo, así que tomó signos, esperó minutos, los tomó de nuevo, levantaba un brazo, lo dejaba caer, quería estar 100% segura esta vez. Cuando estuvo totalmente convencida, después de unas horas, el cuerpo del general fue llevado al crematorio. Las luces no volvieron a parpadear. No hubo más movimientos inexplicables, y así el general Yáñez desapareció entre las llamas. Los funerales de los otros soldados se llevaron a cabo con normalidad, y con el tiempo, la historia se convirtió en un susurro entre las personas que habitaban aquel pueblo, en algo que se platicó muchas veces, pero se creyó pocas. Ana nunca encontró una explicación. Han pasado 20 años desde aquella noche, y aún se pregunta qué pudo haber dejado el general en este mundo que lo ató con tanta fuerza. ¿Qué deuda, qué secreto, qué peso lo condenó a aferrarse a la vida incluso después de la muerte? De parte de Ana solo me queda decirle gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olviden que si quieren escuchar su relato en este canal, pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com. Nosotros nos pondremos en contacto con usted para afinar los detalles. Le agradecemos por supuesto su confianza. Recuerde por favor que estamos cerca de obsequiar alguna mercancía que tenemos y la dinámica estará en nuestro grupo de Facebook que se llama La Orilla del Miedo. Primeramente a los habitantes que se encuentran en México, es un experimento, esperemos poder extender la dinámica a más lugares en poco tiempo. ¿Qué le ha parecido esta impresionante historia de nuestra invitada Ana? Agradezco a todos quienes trabajan en estos lugares, son personas con una entereza envidiable, porque no cualquiera podríamos hacerlo. Los saludo con mucho cariño. Cuénteme su opinión al respecto de esta historia, por favor. Recuerde, yo soy Grillo Villegas y espero que haya pasado un rato agradable junto a un servidor. Quiero agradecerle por escuchar y agradecerle también por compartir este contenido con quien usted crea que lo pueda disfrutar. Gracias por acompañarme este ratito y si usted gusta, estimado habitante, lo estaré esperando en el próximo episodio, aquí en La Orilla del Miedo.